¿Qué tal, la gentecita? Continuamos con el desarrollo de la narración de los capítulos del libro Fe sobre el Miedo, y hoy corresponde el capítulo número 3, que se titula Las quimioterapias. Antes de entrar en detalle a contarles cómo fueron los 9 ciclos de las quimios de Geisel, en el libro explico, y lo voy a hacer de manera breve acá, qué son las quimioterapias. Las quimioterapias son los fármacos que se utilizan para atacar y tratar de matar las células cancerígenas, las células malas, pero lastimosamente las quimioterapias también se llevan de encuentro a las células buenas. Los efectos secundarios son bien duros, porque como el dañar las células buenas hacen que estos pacientitos se queden sin defensas, aparecen efectos secundarios bien complicados, y los más comunes son en la boca, médula ósea, el cabello, la piel, los intestinos. Y déjenme decirle que son momentos duros los que se viven, los cuales deben ser atendidos con muchísimo, pero muchísimo cuidado. Habiendo hecho esta pequeña introducción sobre qué son las quimioterapias, qué son los fármacos de las quimioterapias, paso a contarles los momentos de las quimios, de los ciclos de quimioterapia que vivió Geisel, y este camino tortuoso y duro que también nosotros vivimos como familia. Voy a retroceder un poquito para que ustedes puedan tener el hilo conductor y puedan entender la fase y las fechas de las quimioterapias en las cuales se vio involucrada mi hija Geisel. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 12 les narraba que fue el 31 de marzo que nos llamaron, del año 2016, que nos llamaron para darnos la confirmación de la biopsia que se le había hecho al ganglio que se le había extraído a Geiselita. Y ahí fue cuando el doctor Pineda, que es el director en aquel momento era el director, desconozco ahora si lo es, del área de oncología del Hospital Bloom, nos manifestaba de que Geisel padecía un neuroblastoma agresivo, invasivo, y que sus ciclos de quimioterapia iban a ser 9. Y que ese 31 de marzo, si ustedes recuerdan, así lo dije, así lo conté, Geiselita ya quedaba ingresado en el área de oncología del Hospital Bloom, en el 8º piso, para la aplicación de su primera quimioterapia. La primera quimioterapia de Geisel fue el día 1 de abril. Debo decirlo que cuando Geisel queda ingresada ya en el Hospital Bloom, la inflamación de su pie era bastante, igual que el dolor del pie era muchísimo, tanto que los movimientos involuntarios eran difíciles para ella, le causaban demasiado dolor. Igual el área de oncología del hospital, a efecto de ayudar a que los niños no contraigan alguna bacteria por la baja de sus defensas, la ausencia de sus plaquetas o la baja de hemoglobina, siempre permanece el aire encendido 24/7 y muy helado, muy frío. Entonces, los pacientitos y los cuidadores deben abrigarse bastante bien. A Geisel, hasta ponerle el calcetín en su pie izquierdo era un problema. Esa le causaba demasiado dolor. Pero cuando le aplican a ella la primera quimioterapia, gracias a Dios, porque en cierta forma eso fue un alivio, gracias a Dios, el dolor y la inflamación desapareció y no volvió a aparecer más en todo el proceso de quimioterapia que Geiselita tuvo. Pero no habían pasado ni 24 horas cuando aparecieron los efectos secundarios de la quimioterapia. Empezaron las náuseas, empezaron los vómitos. Tanto así que Geiselita, los niños, no solo Geisel, los niños aprenden a vivir con bolsas plásticas ahí a la par de ellos, pues esas bolsas plásticas de 2 libras, porque aparece la náusea, aparece el vómito, usan su bolsita y el cuidador pues toca amarrar, ir a botar, y así, ¿verdad? Eso es así. Yo recuerdo que en ese proceso de quimioterapia, yo la acompañé el día 6 de abril, era un sábado, yo llegué un viernes, sábado temprano yo entré a relevar a mi esposa y a cuidar a Geisel Yulisa. Yo recuerdo que ese sábado me cambió la vida.
Ese sábado yo entendí que la vida se debe de vivir de una manera diferente. Ese sábado por la mañana y por la tarde, mi vida fue tierra arada y sembrada de la semilla de amor al prójimo, definitivamente. Normalmente nosotros fuimos educados, yo digo que muy bien, por mi papá siempre nos enseñó a ser personas que saludáramos, que viéramos a todos por igual, que entre más alto nos decía usted llega, más gentil debe ser amigo de cualquier persona, o sea, no ver de menos a nadie. Y uno cree realmente, al menos yo creía que eso me hacía a mí una buena persona. Lo he dicho en los capítulos anteriores, que para entonces nos estábamos reuniendo nosotros, asistíamos a una iglesia, y ese día me di cuenta que de cristiano no tenía nada, definitivamente. O sea, estaba años luz del deber ser el evangelio práctico. Miren, ese día conocí gente maravillosa, con gente muy linda, esa gente que deja de estar en su mundo, en el mundo exterior. ¿Se acuerdan cuando les dije que la vida de los pacientes y de la familia con cáncer es una burbuja chiquita dentro de una grande? Bueno, la gente sale de esa burbuja grande y llega a esa burbuja pequeña, sube de su mundo exterior, de aquel primer piso, de aquel normal que anda allá, y suben al 8º piso del Hospital Bloom, el taller de maestro. En el siguiente libro yo le llamo La Ciudad de la Furia. Ya van a ver ustedes por qué. Llega a regalar una sonrisa, una palabra de ánimo, un refrigerio, un regalito. Hay gente que llega con payasitos a alegrarle en la mañana, a la tarde a los niños. Y hay gente que llega con comida que verdaderamente es muy útil para todos, pero muy útil para todos aquellos padres que realmente, aparte de estar viviendo un calvario con sus hijos ahí, tienen que estar pensando cómo van a hacer para comer. Y es bien útil, la verdad, que yo dije, wow, qué lejos estoy de llamarme creyente y practicar el ser creyente, porque el ser cristiano estaba más lejos todavía. Cuando usted conozca a una persona y esa persona entra en un proceso de cáncer, créame que la dejó de conocer, créalo, porque esa persona no va a ser igual, esa persona va a cambiar, créalo. El cáncer es la forma más tortuosa de aprender a practicar el verdadero amor. Créalo que así es. Con todo lo que yo había visto ese día, lo mal que estaba Hazel con los efectos de la quimio, lo mal que había muchos niños quejándose de dolor, padres preocupados. Era mi primera vez, mi primer internamiento, y habiendo vivido todo lo que había visto en la mañana y en la tarde, créanme que mi persona, mi corazón, mi interior se quebró. La tarde-noche, la cama donde estaba Hazel daba a la par un ventanal donde usted podía divisar la parte de la ciudad de San Salvador, donde está la Universidad Nacional, la parte de la Sacamil, la parte de Cristóbal Colón. Los que conocen por ahí me van a entender, la zona de la Universitaria, del Boulevard Universitario. Y queriendo que mi hija no me viese llorar, me volteé a la ventana, perdí mis pensamientos, perdí mi mirada en aquella ciudad iluminada, queriendo que quedaran ahí perdidos hasta el sol del siguiente día. Ese día había decidido de verdad ser una persona diferente y tratar de involucrarme más con las personas que lo necesitaran. O sea, es un aprendizaje. Por medio del dolor se aprende a amar definitivamente con esta cuestión del cáncer. El día 7 de abril nos dieron de alta. Cuando íbamos para la casa, Giselita no hablaba, llevaba su mirada perdida. Tú le preguntabas y ella solo te volvía a ver sin contestarte, como pudiendo preguntarse por qué a mí, desde cuándo pasó esto, o sea, cómo me metí en esto, qué sé yo, ¿verdad? Tanta pregunta sin respuesta. Pero fue bonito cuando llegamos a la casa, porque su tía Cori, Glenda, Daniela, Silvia, Sadie, Naidu, que era el grupo de amigas de nosotros, de mi esposa, de amigas y familia de Hazel, le dieron una bienvenida. Habían decorado su cuarto con globos, con fotografías de momentos alegres que habíamos tenido cuando ella estaba sin ningún problema, versículos bíblicos, palabras de ánimo. Ese cuarto duró así, arreglado todo el tratamiento de Hazel. Nunca se quitó, mejor se mejoraba, pero nunca se quitó.
Eso le dibujó una sonrisa en el rostro a Hazel. Bonito porque, como les digo, cuando íbamos para la casa ella iba perdida, pues, o sea, iba chocada, o sea, iba mal. Y verla sonreír y que ellas las estuvieran esperando para ella fue muy bonito, la verdad. Recuerdo que ese día en la tarde fue un domingo 7, sabiendo todo lo que ya se venía con las cuestiones de quimioterapia, cuestiones del pelo. No sé si ustedes se acuerdan el capítulo anterior, la pregunta que ella me hizo, papi, y mi pelo se veía venir, y ella tomó la decisión de cortarse su pelito hasta acá, hasta los hombros. Su hermanita pequeña dijo, bueno, yo también quiero tener el pelo como Hazel, y a ambas Naidu, ella es cosmetóloga, les quitó el pelito, y bueno, nosotros ese día ya salimos un poco tarde para San Miguel, y le digo, el cáncer es una enfermedad bizarra, las quimioterapias son una tortura realmente. El día 10 de abril en la tarde, cuando mi esposa se disponía a ayudarle a bañar a Hazel, el pelo de Hazel le empezó a quedar en las manos a mi esposa. El día que ella tanto temor tenía que llegara, llegó. Para que no le quedara un pedazo por un lado, otro pedazo por otro lado, se le llamó Naidu nuevamente. Y ese día se rapó ya su cabecita, con lágrimas en sus ojos, con el dolor de su alma. Había llegado el momento de perder su pelito. Yo recuerdo que nosotros estábamos cenando aquí en San Miguel con Stephanie. Mi esposa me mandó la foto. Yo no sé qué cara hice, pero tuve una cara de descomposición definitivamente. Mi hija Stephanie me preguntó, ¿qué pasó, papi? Yo no le contesté, solo le di el teléfono y en automático comenzó a llorar. Fue difícil, pero estábamos entrando a las etapas duras del cáncer, de las quimios y de los efectos secundarios de la quimio. La segunda quimioterapia para Hazel fue bien tolerante, la toleró bastante. No sé si los fármacos eran más tranquilos, menos fuertes tal vez. Eso fue entre finales de abril y principios de mayo que ella tuvo su segunda quimioterapia. De la segunda quimioterapia en adelante, todas fueron recibidas en la Fundación Ayúdame a Vivir, y solo cuando las quimioterapias son interrumpidas, cuando aparece alguna infección y fiebre en los pacientes oncológicos, estos son trasladados al Hospital Bloom. Pero normalmente las quimioterapias son aplicadas en la Fundación Ayúdame a Vivir. Y así pues pasaba el segundo ciclo de quimio, donde realmente Hazelita, pues como les digo, la soportó bastante mejor. Llegó la tercera quimio. Esto fue en la última semana de mayo. La tercera quimio sí empezó ya a preocuparnos porque empezaba a dejar secuelas bien fuertes, efectos secundarios bien marcados, y empezaron a aparecer las llagas en la boca que le impedían comer a Hazel. Empezó no solo el vómito en exceso, sino la diarrea. Ya habían efectos secundarios en el intestino, obviamente. Empezamos a notar que Hazel empezó a bajar de peso. Obviamente comía menos en cada quimio, ella comía muy poco, era difícil. Son momentos bien difíciles, Yo por eso siempre digo, para entenderlo de verdad hay que vivirlo. Pero bueno, lo bonito de esta etapa Hazel amaba las etapas post-quimio, que salía de la fundación, iba a la casa, recibía las visitas, estaba con sus amigas, con su familia, la pasaba muy bien. Tuvimos nosotros un grupo de apoyo en San Salvador impresionante. El tío Fred, el primo Frederick, la tía Cory, Glenda, Sadie, Daniela, Silvia, Berito, mi hermana Jenny. Teníamos un grupo muy bonito que siempre le daban apoyo a ella. Entonces Hazel dijo, ok, voy a estar mal, sí es cierto, pero voy a hacer algo, ¿no? Y así es como nace, en el en vivo lo mostré, el logo. Así nace Hazel Art, las artes de Hazel. Empezó ella a pintar cuadros, a hacer pulseras, a hacer animaciones de piñatas, de descubrimiento de sexo, de despedida soltera, de pedida de mano.
todo el grupo de nosotros, o el grupo de apoyo, el grupo que nos apoyaba, empezó a hacerle publicidad a Hazel de boca a boca, de amiga a amiga, de esta amiga y a otra amiga y otra amiga. Y gracias a Dios, Hazel tuvo aceptación. El trabajo de Hazel, no porque fuera mi hija, pero la verdad que valía la pena, muy bonito. Y empezó a trabajar en eso y empezó a tener clientela, y eso hacía que ella mantuviera un brillo en su carita muy bonito, porque estaba haciendo algo que le gustaba a pesar del dolor que ella estaba sintiendo y sufriendo, y del padecimiento que estaba viviendo, y de lo mal que se la pasaba cuando estaba en sus quimioterapias. Así llegó el cuarto ciclo de quimioterapia. Bueno, cabe decir que aquí hay una, antes del cuarto ciclo de quimio, debo decir algo, que porque comenzó un cambio de vida completamente en Hazel en cuanto a alimentación, ingesta de medicamentos, exámenes, inyecciones, y aquí jugó un papel importante su mamá, un papel incondicional, un papel muy dedicada a Hazel por completo, y era la que estaba pendiente de su alimentación, de sus juguitos verdes, de sus juguitos de remolacha, de su sustancia de garrobo, cosas que son necesarias, y que atendía a Hazel, porque los enfermos de cáncer no es normal, no son como nosotros, las personas normales. Usted se tomó un poquito de jugo y lo demás lo quiere guardar, lo puede guardar, y después se lo quiere tomar, lo saca de la refrigeradora y se lo toma y no pasa nada. Ellos no, ellos lo que ya se tomaron lo que quedó en el recipiente, en el vaso, en la taza. Eso hay que tirarlo, o al menos ellos no se lo pueden volver a tomar, porque todo eso se bacteriza. Y como ellos están sin defensas, entonces puede causarles una infección. Entonces la mamá pues cuidaba de que si Hazel quería otra vez un poquito de jugo, hacer otro poquito de jugo verde para Hazelita, y un cuidado único, cuidado de mamá, la verdad, y nuestra otra guerrera en todo esto. Porque Rosario sufrió lo indecible muchas veces con Hazel, que ustedes lo van a escuchar en la narración, por lo menos en el siguiente capítulo se van a dar cuenta de situaciones duras. Se llega a mediados de junio, se vivió la cuarta quimioterapia. Ahí Hazel vio interrumpido su ciclo de quimio porque se puso mal por los efectos secundarios. Se pone mal, y el temor que nosotros teníamos como papá llegó. ¿A qué me refiero? Cuando los niños en la fundación están siendo suministrados, medicados con su quimioterapia, si estos ven problemas secundarios graves donde aparezca la fiebre, estos niños deben ser transferidos al Hospital Bloom. Normalmente al área de oncología, 8º piso, pero normalmente el área de oncología suele estar llena. Entonces los niños son llevados, son trasladados y son internados donde haya espacio en el Hospital Bloom. Y el piso número 4 del Hospital Bloom es el piso de infectología, donde se ven situaciones que los niños pues muy fácilmente, como no tienen defensas, muchas veces sin plaquetas, sin hemoglobina, muy fácil se pueden contagiar de una infección y son posibles candidatos a la unidad de cuidados intensivos. Aquella noche me tocó estar con ella. Gracias a Dios Hazel pudo descansar bien, pero la noche fue una noche de película. Empezó a llover muy fuerte. Normalmente en el Hospital Bloom las ventanas no tienen cortinas, entonces uno mira todo lo que pasa en el exterior. El viento estaba soplando muy fuerte y pegaba en la ventana y hacía el ruido de vidrios. De repente habían rayos, habían truenos, se va la luz y todo aquello quedó en oscura. En el cubículo contiguo de nosotros estaba un papá con su niña. La niña estaba con unos dolores. La niña gritaba del dolor cuando habían rayos y todo eso. Entonces yo lograba ver por los rayos, todo estaba oscuro, la cara de aflicción, de impotencia del papá. Me miraba, o sea, nos mirábamos, y yo sentía que él con su mirada me decía: ayúdeme. Y pues obviamente no se podía hacer nada. Abrazaba a la niña lloraba y él se desesperó. Cuando la luz llegó, la niña fue traspasada en el 8º piso. Hay un cuartito, nosotros lo conocíamos como cuarto de cristal. Yo en el otro libro vi La vida bajo las sombras, lo titulo La última estación. Todos los niños que entran ahí no salen. Yo no vi salir ni un niño vivo de ese cuartito. La niña falleció, lo supe después,
Después de que se llevan a la niña, una enfermera tenía que atender a Hazel, tenía que hacer algo, procedimiento con ella, se equipan. Por lo mismo que les digo que estábamos en el área de infectología. Y cuando estaba tratando a Hazel, yo le pregunté, señorita, de la niña, ¿por qué se puso así? Y ella me dijo, son efectos secundarios de quimioterapia. Y yo solo dije, Dios, lo que nos falta pasar. Y definitivamente nosotros también lo vivimos. Nosotros también lo vivimos. Ustedes lo van a poder escuchar de forma narrativa y en vivo el viernes mañana, el día viernes, a las 9 de la noche. El cuarto capítulo, que son los momentos indeseables. Ahí voy a narrar todos los momentos difíciles post-quimio que se tuvieron con Hazelita y en quimioterapias también. Bueno, tuvimos la oportunidad de salir de allí. El siguiente día nos pasaron a oncología y gracias a Dios, pues ya el miedo era menos. Estábamos en un lugar más seguro, viviendo lo que se estaba viviendo, obviamente. Así llegamos al quinto ciclo de quimioterapias. Este fue igual que el segundo, fue más tolerante también para Hazel. Yo creo que había como que un intervalo de una quimio fuerte y de una quimio más calma. No lo pregunté, pero lo asumo por la condición en que yo miraba a Hazel. Esto sucedió a mediados de julio. Y luego que salía de las quimios, Hazel se iba a hacer lo que estaba, y la estaba haciendo tan contenta, lo que estaba haciendo, y la estaba haciendo tan contenta, pintar, atender llamadas de clientes, se iba a celebrar alguna piñata, llevaba sus decoraciones, o una cipota de 15, 16 años, ya contaba su dinerito. O sea, son cosas que a ella le ayudaron mucho en esta primera etapa, porque la etapa de Hazel son dos. Fe sobre el miedo relata la primera etapa de Hazel. Ahí nosotros definitivamente aprendimos a que el miedo lo podíamos combatir con la fe, a vivir con fe sobre el miedo. Así llegamos al sexto ciclo de quimioterapia. Eso fue a finales de agosto. Ahí ya era muy normal que la hemoglobina de Hazel estaba muy baja, 0 plaquetas. Entonces tenían que haber transfusiones de sangre, de plaquetas. Y lo difícil era que muchas veces en el banco de sangre y de plaquetas no habían, y se le iban suministrando a los niños conforme el primero iba llegando a la lista, ¿no? Si tú eras el tercero o el cuarto, pues tenías que esperar, aunque sabías que era necesario. O sea, el cuerpo del paciente necesitaba ese suministro, pero gracias a Dios nunca dejó de haber. Sí, tocó esperar alguna vez, pero al final siempre le suministraban. En ese ciclo de quimioterapia, Hazel cumplió año. El 1 de septiembre. Estaba internada en la Fundación Ayúdame a Vivir con su mamá. Y este grupo de apoyo que les he contado, Glenda, su tía Cori, Silvia, Lili, Sadie, Lorena, le celebraron de manera sorpresiva, pidieron permiso en la fundación y le celebraron de manera sorpresiva los 16 añitos a Hazel. Compartieron ahí con todos los niños que estaban internados en ese ciclo, porque ahí se entraba, se salía, uno miraba un día uno, otro día otro. Y así como nosotros habíamos llegado hasta este momento, déjenme contarles que también ya habíamos visto fallecer a varios chiquitos, a varias chiquitas y otros tantos desahuciados en la última etapa de sus vidas. Gracias a Dios nosotros seguíamos estando con Hazel. Bueno, llegamos al séptimo ciclo de quimioterapia. Estas fueron noches interminables. Esto sucedió en la segunda semana de septiembre. Fueron noches difíciles. Yo estuve 2 noches con ella de ese ciclo por el control que tenían las enfermeras y cómo se llevaban los procedimientos. Comenzaban a las 11 de la noche, 12, 2 y 5 de la mañana. O sea, en la fundación los cuidadores teníamos una silla, una cama-silla. No es sofá-cama, es cama-silla, porque de día era silla, una silla normal, digamos, y por la noche usted la podía extender para dormir acostado, lo que en el Bloom no pasa, ¿no? En el Bloom está una silla plástica y con suerte un cheslón, ¿verdad? Pero es muy diferente, Pero
pero no se dormía, pues sí, cada hora, cada 2 horas. Y si el pacientito estaba mal, estaba vomitando, estaba que quería el baño, que esto y que lo otro. O sea, eran noches interminables sin dormir, vean, sufriendo lo impensable, lo indecible y tratando de hacer el apoyo necesario para el paciente que tú tenías ahí en la fundación. Así se llegó al último ciclo de quimioterapia. En todos, desde el 4º ciclo al último, nosotros vimos internamientos post-quimio. Eso lo van a escuchar el día viernes en el en vivo y en la siguiente narración que les va a quedar grabado aquí en mi canal de YouTube, Rutas con Carlos, en la próxima grabación. Llegamos al 8º ciclo de quimioterapias. Esto fue en octubre. Hazel salió de alta un día sábado. Y a pesar de que estábamos muy cerca de llegar al final y, como les digo, seguir teniendo a Hazel con nosotros, fue duro porque Hazel no salió caminando. Hazel no sentía los dedos de sus pies, sus piernas se le dormían, no tenía equilibrio para caminar, como cuando usted ve a un niño que ya comienza a caminar, así. 16 años, pero así, difícil, salió en silla de ruedas. En ese tiempo posquimio, después de la 8ª quimio, ella sufrió una caída bañándose. Estábamos en casa. Y al grito de ella, nosotros subimos cuando estaba bañándose, estaba en el piso. Dijo, no siento las piernas. Tuvimos miedo de que Hazel no volviera a caminar. De hecho, no fue fácil volver a tener equilibrio y volver a caminar para ella. No fue fácil. Ustedes van a ver todo esto. Antes de hacer el en vivo de este capítulo, mi hija Stephanie me recordó, yo no me acordaba, soy honesto, que Hazel había grabado el video que se utilizó para la presentación de este libro, cuando se hizo la presentación de Fe sobre el miedo. Es un video que ella preparó. Lo vamos a compartir en mi canal de YouTube al finalizar la narración de todos los capítulos de este libro, para que ustedes, todo lo que han escuchado, tanto en los en vivos como en estas grabaciones, lo puedan ver. Porque Hazel lo hizo ordenado desde el inicio, cuando perdió su pelito, cuando usó sus turbantes, cuando usó cuando usó sus pelucas. Hay otro video muy bonito que cuando hable del capítulo de la aceptación, ustedes van a tener el link para que lo puedan ver y puedan entender muchas cosas de estas que yo les estoy contando. Bueno, así llegamos al final del capítulo 3, las quimioterapias, con la alegría de tener a Hazel viva, con la tristeza de verla sin poder caminar. Pero Dios no las prestaba todavía, aun cuando les digo, nosotros habíamos visto lo duro del cáncer, llevándose niños desde muy pequeño hasta edades muy cercanas a la de Hazel. Vamos a seguir narrando. El viernes nos vemos en vivo, capítulo 4, Momentos Indeseables. Si usted se perdió el en vivo del viernes pasado, aquí le queda, lo puede ver, capítulo 3. Y si usted se pierde el en vivo del viernes, de este viernes que viene, también va a ser grabado en mi canal de YouTube. Saben, y lo he dicho, no lo hago con la finalidad que usted se suscriba. Lo hago con la finalidad de tocar un corazón que se acerca a la fundación a regalar una sonrisa, a regalar esperanza, a hacer un mejor día en los días tristes de estos niños. Debo decirlo, lo digo desde ya, lo voy a decir el viernes. Dejé una pregunta sin contestar, la voy a contestar el viernes de cómo pueden ser los regalitos, pero les cuento que ya tenemos la primera donadora de regalos navideños. Nada más que nos ha pedido que nosotros los llevemos, porque ella pues no está cerca no está cerca de San Salvador y por su trabajo se le dificulta. Desde ya, gracias, le tocamos un corazón, que era lo que pretendía. Y al llevar los regalitos, cuando nos los entreguen y los llevemos, vamos a hacer el video para que ustedes puedan vivir a través de un video la alegría de estos chiquitines recibiendo sus videos. Gracias por su atención. Nos vemos el viernes. Cuídense, que Dios me los bendiga.